Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, que comenzamos a estudiarla en la última oportunidad. Vamos a leer de la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo número 1 y el versículo 1 nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la ocasión anterior cubrimos la parte que es la introducción a esta carta, en la cual presentamos algunas generalidades y el contexto en el cual Pablo redactó esta carta. Entre los elementos más importantes que podríamos mencionar y repetir está el hecho que esta carta a los tesalonicenses fue escrita desde la ciudad de Corinto. Su autor es Pablo, aunque él trata de presentar una triple autoría porque habla de Pablo, Silvano y Timoteo, pero en realidad es Pablo quien está tras la redacción de Primera de Tesalonicenses. También dijimos que esta carta el apóstol la escribió en la etapa de su ministerio que se llama ya el ministerio independiente, porque ya Pablo no dependía de la iglesia de Antioquía y mucho menos de la iglesia de Jerusalén, de la cual la relación que él había tenido con ellos había sido muy breve y únicamente a nivel de amistad. Pero ahora él inicia lo que conocemos como su segundo viaje misionero, y en ese segundo viaje misionero él inicia precisamente lo que es ya la misión independiente, como se le llama, porque él ya no depende de ninguna iglesia en particular, que sería como la base o el lugar a donde él debe regresar a dar cuentas cada cierto tiempo, sino que ahora él está trabajando solo y por eso se ha rodeado de un equipo de colaboradores, entre los cuales ahora se está mencionando a Silvano y Timoteo. Esta carta fue escrita poco tiempo después, según uno lo puede entender en el contexto, y lo explicamos también ya en la ocasión anterior, en un contexto muy cercano a la fundación de la iglesia en Tesalónica. Algunos, bastantes comentaristas ubican la redacción de Primera de Tesalonicenses en la primera mitad del año 50 de nuestra era, lo cual, como lo expliqué también anteriormente, viene a convertir a Primera de Tesalonicenses en el documento cristiano más antiguo que se ha logrado conservar hasta el día de hoy. Primera de Tesalonicenses fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, y repito, es al mismo tiempo la primera carta que Pablo escribió y que se ha conservado, y al mismo tiempo el escrito cristiano
más antiguo que se ha conservado y que lo tenemos acá, prácticamente íntegro como Pablo lo redactó, con una adición muy pequeña, que más bien decíamos que era una glosa y que la mencionamos en la ocasión anterior. Y nada más eso. De ahí en adelante la carta pues está tal como Pablo la redactó. Por eso decíamos que Primera de Tesalonicenses tiene un valor especial, porque es un testimonio de lo que se ha dado en llamar la primera generación de cristianos que hubo. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento al menos 3 generaciones que se expresaron a través de los libros o cartas que fueron escribiendo. Y lógicamente, cada uno correspondiente a su época y enfrentando desafíos o dificultades diferentes, dependiendo cómo la época le traía nuevos retos a la iglesia. Pero Primera de Tesalonicenses nos remite a la primera generación de cristianos, y allí vamos a encontrar que hay un testimonio de cuáles era la dinámica, las inquietudes que existían en la iglesia de la primera generación. Es decir, estamos hablando de los orígenes en los primeros años. Como le dije la vez anterior, si Tesalonicenses fue escrita en el año 50, en la primera mitad del año 50 de nuestra era, eso significa que ahí estamos apenas a unos 20 años después de la muerte y ascensión del Señor Jesús. Así que no ha pasado mucho tiempo y se está muy cerca de los acontecimientos que han dado origen a lo que ya se conoce con el nombre de cristianismo. Esta primera carta a los tesalonicenses no es una carta doctrinal, fundamentalmente. Más bien es una carta pastoral, porque su objetivo principal es felicitar a los tesalonicenses por su perseverancia a pesar de las persecuciones que comenzaron a sufrir desde el momento mismo en que la iglesia fue fundada. Hay palabras de ánimo, hay palabras de consuelo, y por eso digo, es una carta más pastoral que doctrinal. Vamos ahora, después de haber dado este panorama general, a introducirnos en el estudio de Primera de Tesalonicenses. Y vemos que en este versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando uno lee esto, uno entendería que la carta tiene 3 autores, que sería Pablo, luego Silvano, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado Silas, y el tercer autor sería Timoteo. Y a pesar que Pablo se esfuerza a lo largo de la carta en redactarla de tal manera que dé la impresión que son los 3, Pablo, Silvano y Timoteo, los que están enviando la carta, hay por lo menos 3 versículos en la carta donde se trasluce que realmente quien estaba dictando la carta era Pablo, y no así Silvano y Timoteo. Podemos verlo en el capítulo 2, el versículo 18 dice: si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo,
más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Note cómo en este versículo el apóstol mezcla el plural cuando dice deseábamos visitarlos. Ahí todavía él está dictando como que son tres autores. Pero luego cuando él dice yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, ahí se está trasluciendo que realmente era Pablo quien estaba dictando la carta, aunque él luchaba por hacerlo a nombre de los tres. En el siguiente capítulo, que es el 3, lo mismo dice en el versículo 5, o sea, no lo mismo, pero se ve que es Pablo quien es el verdadero autor. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Note cómo ahí en ese versículo, en dos ocasiones, Pablo utiliza la primera persona. Cuando dice ya no pude, y luego cuando dice mandé a Timoteo. Él deja de mencionar, porque él, si realmente hubieran sido tres autores, lo correcto hubiera sido decir porque ya no pudimos soportarlo. Pero no dice no pudimos, dice no pude. Y luego tendría también que decir mandamos a Timoteo, pero no dice mandamos a Timoteo, sino que dice mandé a Timoteo. Otra vez se deja ver ahí que el verdadero autor es Pablo. La tercera vez que se da este fenómeno es ya casi al final, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 27, donde dice les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Otra vez él está utilizando la primera persona. Lo correcto, si hubieran sido tres autores, sería que dijera les encargamos. Pero no dice así, dice les encargo. Todo esto nos deja ver que, a pesar que en el encabezamiento se dice que los autores son Pablo, Silvano y Timoteo, en realidad el autor era Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo? Si es él quien estaba dictando la carta, ¿por qué pone Pablo, Silvano y Timoteo? Porque lo que él quería es que esta carta fuese una carta que expresaba el sentir del equipo misionero que había fundado la iglesia de Tesalónica. Porque cuando ellos llegaron a Tesalónica, llegaron los tres: Pablo, Silas y Timoteo. De manera que la iglesia los reconocía a ellos como los hombres que había utilizado el Señor para llevarles el mensaje del evangelio. No es entonces que la intención de Pablo fuese engañar, haciendo creer que eran tres los autores, cuando realmente era él quien estaba dictando la carta. Su intención es darle todo el peso del equipo misionero para que la carta sea así recibida con mayor facilidad por los nuevos cristianos en Tesalónica. Después de haber mencionado los remitentes, se menciona ahora a los destinatarios y dice a la iglesia de los tesalonicenses. Esta, hermanos, sería la primera vez que la palabra iglesia queda escrita en un documento cristiano por el hecho de la antigüedad de Primera de Tesalonicenses. Ahora, esto no significa que haya sido Pablo el que inventó o decidió tomar la palabra iglesia para aplicársela
a la reunión de los cristianos. De hecho, la palabra en griego ya existía desde hacía varios siglos antes. La palabra iglesia o eclesía, como es en el griego, era una palabra que se utilizaba dentro del ámbito sociopolítico, sobre todo de las ciudades donde la influencia griega era muy fuerte. Recuerde que la palabra eclesía o iglesia en español, lo que significa en el fondo es una asamblea, pero no simplemente una reunión de un grupo de personas, sino que una asamblea o eclesía o iglesia era el nombre que se le daba ciertamente a una reunión, pero de ciudadanos que se reunían en las ciudades para discutir acerca de temas de interés común y muchas veces también para votar acerca de decisiones que habrían de afectar o incidir en la vida de esas personas que se ubicaban en diferentes ciudades, como le digo, de fuerte influencia griega, como era el caso de Tesalónica. Eso era a lo que se le llamaba eclesía. Entonces usted puede ver que no era simplemente un grupo de gente reunida, sino que era una reunión primero de ciudadanos que tenían ya el estatus de ciudadanos, sobre todo por aspectos de su edad. Es decir, que niños no podían estar presentes, tenían que ser ya personas que habían llegado a una edad donde se les reconocía como ciudadanos y por lo tanto aptos para discutir temas y para ejercer el voto. El voto no para elección de autoridades, sino que el voto para la toma de decisiones, porque ese era el modelo que se utilizaba dentro de la sociedad griega. Y precisamente a ese modelo es a lo que se le llama democracia, que es una palabra compuesta que viene del griego de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Entonces la democracia es el poder del pueblo tomando decisiones, y eso es lo que hacían los griegos y aquellas ciudades donde su influencia o el helenismo, como también se le llamó a la influencia griega, llegó a ejercer cierto predominio. Ahora, esto le estoy diciendo siglos antes que Pablo naciera. De tal manera que cuando se hace la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego, que es lo que llamamos la Septuaginta, y también recibe el nombre de la versión de los 70, los traductores, cuando se ven en la necesidad de traducir la reunión de el pueblo de Dios, que se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, ellos utilizaron la palabra iglesia para hacer su traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Por eso le digo, la idea de llamar a la reunión de los cristianos iglesia o eclesía en el griego no fue una idea de Pablo. Es más, según el libro de los Hechos, ya se utilizaba la palabra iglesia para referirse a la reunión de los cristianos mucho antes que Pablo ni siquiera pensara en escribir estas cartas.
sobre todo cuando él está en la iglesia de Antioquía. Ahí en Hechos podemos ver que ya se utilizaba la palabra iglesia. Entonces él ahora está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Al utilizar la palabra iglesia, al mismo tiempo se está dando ya una enseñanza importante, y es que un aspecto de la salvación de Dios consiste en la reunión de el pueblo de Dios. La reunión de su pueblo es parte de la salvación que Dios da. Eso es bien importante, y sobre todo es importante para nosotros que tenemos una fuerte inclinación a pensar de la salvación como algo muy individual. Bueno, de hecho, usted sabe que la iglesia evangélica hace mucho énfasis en que el tema de la salvación es algo individual. Entonces se dice, bueno, esta es una decisión que nadie puede tomar por usted. O en la misma invitación que se hace a creer a una persona, se le dice: reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces está haciendo énfasis en que es al individuo a quien se está llamando. Y claro, no hay duda que hay un trato con el individuo y que la salvación es una decisión que cada uno debemos tomar de manera individual y también de manera responsable. Pero eso no debe cegarnos al otro aspecto. Ese otro aspecto es que, como le dije, parte de la salvación que Dios da es reunir a su pueblo. La reunión del pueblo de Dios, eso es salvación. Porque más adelante, bueno, aquí estamos viendo que la carta está dirigida a la iglesia. Más adelante veremos cómo Pablo comienza a hablar de las persecuciones que ellos habían sufrido como iglesia. Él no está hablando de la persecución que sufrió Jasón, que de acuerdo a Hechos 17, fue la persona que le tocó aguantar palos cuando se desata la persecución en Tesalónica. También dice que hubo otro grupo de hermanos que tuvieron que pagar una fianza para que Jasón pudiera quedar libre. Pero Pablo ni siquiera se refiere a esos cristianos en particular que tuvieron que pagar esa fianza. Él se refiere a la iglesia como perseguida. Entonces, es importante que nosotros volvamos a rescatar, o por lo menos poner un equilibrio en entender que como iglesia Dios tiene un trato con nosotros como pueblo de Dios. Es curioso, hermanos, que cuando nosotros hablamos de una iglesia que está lejos, no nos cuesta verla como una iglesia y verla así y hablar de ella como la reunión del pueblo de Dios. No nos cuesta. Pero cuando ya hablamos de nosotros mismos, es donde comenzamos a hacer énfasis en los aspectos particulares o personales y no a vernos como un cuerpo de Cristo. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia en Corea, hablamos así: la iglesia de Corea, y decimos: los coreanos oran de madrugada. Los coreanos son personas disciplinadas. Pero nos estamos refiriendo a esa iglesia como un conjunto. Pero cuando ya nosotros hablamos, no decimos: somos una iglesia que oramos de esta manera, o somos una iglesia disciplinada.
sino que inmediatamente pensamos, bueno, podrá haber algunos disciplinados, pero hay otros que son indisciplinados. Entonces, uno comienza ya a hacer fragmentaciones y a construir separaciones entre lo que llamamos disciplinados e indisciplinados, leales y desleales, espirituales o faltos de espiritualidad. Pero de igual manera, si alguien nos viese a nosotros desde la distancia, nos verían como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Por ejemplo, cuando los chinos leen acerca de nuestra iglesia, ellos nos ven así como la iglesia Elim del Salvador. ¿Cuántos sabían que el libro de la historia de Elim está traducido al chino? Bueno, algunos lo sabían, parece que otros no. Pero para los que no lo sabían, le cuento, ¿no? que el libro de la historia de Iglesia Elim, de nuestra iglesia, está traducido, bueno, está en español, está en inglés, está en portugués y está en chino también. Entonces, hay chinos que están leyendo, tienen el libro de la historia de Elim, pero ¿cómo cree que ellos nos ven a nosotros? Cree que nos ven, es una iglesia donde ha de haber buenos creyentes y ha de haber otros que son malos. No, ellos nos ven como un cuerpo, como una iglesia, porque igual están a la distancia. Por eso yo le decía que es curioso que cuando vemos una iglesia lejana, no nos cuesta verla como la unidad del cuerpo de Cristo. Pero cuando nos vemos a nosotros, sí. Entonces, la idea es, según lo está manejando aquí Pablo, que nos comencemos a ver como iglesia. Porque le decía, es un elemento de la salvación, la reunión del pueblo de Dios. Todo el que llega a ser pueblo, Dios lo une a una iglesia. Es parte de la salvación. Ahora, quiero decirle que el término de iglesia también lo utilizaban los griegos, no solo, bueno, nació, le dije, como un concepto sociopolítico, pero luego también se comenzó a aplicar a ciertas reuniones de tipo religioso, obviamente de cultos paganos. Entonces, hoy Pablo no puede simplemente hablar de iglesia, porque habían otras iglesias de otros cultos paganos. Por eso es que él tiene que aclarar y decir a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Él está dando una plena identidad de cuál es la iglesia de la que él está hablando. Y dice que es la iglesia que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Note cómo se utiliza allí la expresión en Dios y luego en el Señor Jesucristo. Esa expresión en Dios o en Jesucristo, podríamos decir, es como un tecnicismo teológico propio de Pablo. O sea, es Pablo quien lo usa. Y él lo que quiere expresar con decir que estamos en Cristo, o que estamos en Él, o que estamos en Él amado, o como dice aquí, en el Padre, en Jesucristo. No es una simple casualidad que esa expresión aparezca varias veces en las cartas del apóstol. Para él tiene un sentido teológico. Y estar en Dios el Padre o en el Señor Jesucristo, como dice allí, esa partícula en tiene dos funciones. Una es una función unitiva
o de relación, donde está diciendo que está hablando de una iglesia, pero no una iglesia cualquiera, sino que la iglesia que está vinculada con Dios el Padre, la iglesia que está vinculada con el Señor Jesucristo. Ese es un sentido del término en. Es un sentido de vinculación. El otro es un sentido causal, que indica la causa, en este caso, de la iglesia. La iglesia es posible gracias a Dios el Padre, y la iglesia es posible gracias al Señor Jesucristo. Entonces se dice que es una carta enviada a la iglesia, pero la iglesia que está vinculada con el Padre y con el Hijo, pero que además encuentra su causa u origen en el Padre y en el Hijo. Ahora, notemos los términos, como él se refiere a Dios cuando dice la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre. Note cómo los cristianos se apropiaron de la palabra Padre para referirse a Dios, cosa que para los judíos era inconcebible, no lo hacían. Pero lógicamente los cristianos lo hicieron porque esa era la manera como Jesús se refería a Dios. Jesús, cuando se refería a Dios, lo llamaba diciéndole Padre, Padre aquí, Padre allá. Es más, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro. No era solo que Jesús estaba dando el ejemplo al dirigirse él a Dios llamándole Padre, sino que además él enseñó a sus discípulos, los animó a que en oración le dijeran a Dios Padre. La iglesia, los cristianos, los discípulos tomaron esa recomendación, se apropiaron de ella, y al apropiarse de ella es que vemos como hoy Pablo libremente dice aquí, al hablar de Dios, lo llama Dios el Padre. La relación que nosotros como cristianos tenemos con Dios es una relación de padre a hijo y de hijo a padre, porque Él es nuestro Padre. Podemos hablarles como hijos que nos dirigimos a nuestro Padre. Y en cuanto al Señor Jesús, dice y en el Señor Jesucristo. En el caso del Señor Jesús se están utilizando tres títulos para referirse a Él, porque Jesucristo es una palabra compuesta por las palabras Jesús y Cristo. Pero Cristo, usted sabe que es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías. Es como que si aquí dijera y en el Señor Jesús Mesías. Esa sería otra forma de decirlo: Señor Jesús Mesías. Jesús se refiere más a la persona humana del Señor Jesús, pero en su carácter de profeta de Dios. Por eso, si usted lee los evangelios como el libro de los Hechos, verá que cuando se habla acerca de Jesús, casi siempre se le relaciona con el hecho que él era un profeta. O cuando se le relaciona con su lugar que la gente creía era su lugar de origen, cuando recibe el nombre de Jesús de Nazaret. Pero a veces también dice Jesús de Nazaret, profeta aprobado por Dios.
De Jesús hace más relación al aspecto visible, encarnado del Señor Jesús. Ahora, Cristo o Mesías, eso habla ya de su papel como Salvador, como Redentor. Porque tanto Cristo como Mesías lo que significa es ungido. Alguien que ha sido ungido por el poder del Espíritu Santo, como Él mismo lo proclamó, y que bajo ese poder Él ahora ha venido para anunciar la salvación. Por eso es que Él es Cristo o Mesías, si preferimos la expresión en hebreo. Pero vemos que a eso se antepone también el título de Señor. El título de Señor, los cristianos comenzaron a aplicárselo a Jesús a partir de su resurrección. Cuando Él resucita, lo comienzan a llamar Señor, que por un lado implicaba un reconocimiento de la plena divinidad del Hijo de Dios, pero por otro lado hablaba de Él como rey, como soberano, que tenía autoridad sobre, como Él lo dijo, al resucitar, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. También Pablo utiliza la palabra Señor para referirse a Jesús, Mesías, porque Señor era un título que en el imperio se le daba al emperador romano. Por eso es que cuando los cristianos presentaban a Jesús como Cristo, como Señor, lo que estaban haciendo los cristianos es que tomaban títulos que se le daban al emperador y se los aplicaban a Jesús para establecer la diferencia, que el verdadero Señor, hablando aquí del título Señor, no era aquel que estaba sentado en el trono imperial en Roma, sino que el verdadero Señor era aquel que había muerto, pero ahora había resucitado. Cuando uno recoge los títulos que el emperador romano recibía, se los puedo mencionar. Por ejemplo, al emperador romano le llamaban Señor, que es lo que acabamos de estar diciendo. También le llamaban Príncipe de Paz. También le llamaban Rey de Reyes. También le llamaban, y eso es algo que se ha descubierto hace poco. Cuando le digo hace poco, le estoy hablando de unos 5 o 6 años. Se han descubierto inscripciones en donde ahora se sabe que al emperador también le daban el título de Hijo de Dios. Pero si usted nota, todas esas expresiones o elogios que le daban al emperador son lo que los cristianos le dieron al Señor Jesucristo. Por eso es que el movimiento cristiano se convirtió, como algunos le llaman, en un movimiento contracultural, porque la cultura del imperio era exaltar al emperador como Señor, como Hijo de Dios, como Príncipe de Paz, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Pero los cristianos venían y decían: no. Pablo lo dice en su carta a los Corintios. Él dice: aunque sabemos, dijo, que hay muchos señores, ya sea en el cielo o en la tierra. Y cuando él hablaba de la tierra, se estaba refiriendo, entre otros, al emperador romano. Mas nosotros, dice, sabemos que solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, esa era una declaración que iba contra el concepto
cultural que se manejaba en la época. Y esa es la razón por la cual los cristianos sufrieron gran persecución en los primeros siglos de la iglesia cristiana, porque ellos sostenían lo contrario de lo que los romanos esperaban y que la gente hacía. Por eso es que llamar a Jesús Señor era ir en contra de el ordenamiento político que había en la época, porque era proclamar a Jesús en un señorío que dentro de ese contexto le pertenecía al César, o sea, al emperador romano. Después de haber identificado el destinatario, que es la iglesia, pero no cualquier iglesia, sino que aquella que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, viene el saludo. El saludo es muy breve, simplemente dice: gracia y paz a ustedes. Si usted está utilizando la versión Reina Valera, verá que ahí el saludo es más largo. En la Reina Valera dice algo así como: gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice, ¿verdad? La parte final del versículo 1. Pero quiero decirle que eso que usted tiene ahí en la Reina Valera, eso que se añade, es lo que se llama una variante. Variante se le llama a aquello. Bueno, quizás comenzar diciéndole que hoy en día, gracias a la arqueología y otras ciencias, se ha logrado rescatar una enorme cantidad de manuscritos, papiros, unciales, leccionarios, ignarios, que todos ellos, le estoy hablando de miles de documentos, todos ellos se utilizan para la reconstrucción de lo que era lo que llamamos los originales. Lo que sucede es que nosotros la palabra original la usamos de una manera muy flexible, porque cuando hablamos de los originales, a veces utilizamos esa palabra para referirnos a cualquier manuscrito que esté en griego en el caso del Nuevo Testamento, aunque ese manuscrito sea, por ejemplo, del siglo XII, es decir, unos 1100 años después de haber sido escritos los auténticos originales. Pero aunque son copias que se hicieron 1100 años después, por el hecho de estar en griego, algunos les dan el nombre de originales. Pero claro, ese es un manuscrito, pero no es un original. Ahora, un original, estrictamente hablando, ya no queda ninguno. Porque si uno dijera, bueno, ¿dónde está el original de la primera a Tesalonicenses? No está en ningún lugar. O sea, porque es tan antiguo. Y recuerde, bueno, si ni siquiera hay de los libros más recientes o de los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento, como Hebreos, como Apocalipsis, como las cartas de Juan, como el mismo Evangelio de Juan, si no hay ya originales de ellos, menos habrá de Primera de Tesalonicenses, que fue escrito varias décadas antes. ¿Por qué no hay? Por el deterioro de los materiales. Entonces, lo que hay son copias que se fueron haciendo en el tiempo, pero hay copias muy antiguas. Las copias más antiguas más o menos andan ahí por el año 100, 110 de nuestra era. A eso es a lo que hoy se le llama originales, pero usted puede ver que tampoco es un original, porque estamos hablando ya de copias que se fueron haciendo. Pero la otra manera de hablar de originales es como yo estaba utilizando el término, y por eso estoy haciendo la aclaración. Y es de que
como no solamente se hizo una copia de Tesalonicenses, sino que se hicieron múltiples copias. Entonces, hoy sucede que hay una gran cantidad, en este momento no podría decirle cuántas copias tenemos de Tesalonicenses completo o de fragmentos de la primera carta a los tesalonicenses, pero le aseguro que son cientos, si no miles de manuscritos. Entonces, lo que se hace es que todos esos se toman y se toman en cuenta aspectos como la confiabilidad del documento. El otro aspecto muy importante es la antigüedad, y sobre esa base se comienza a reconstruir lo que pudo ser el texto original, comparando. Se ha dicho que de todos los manuscritos que hay, que ya le dije que son miles, no hay dos que sean exactamente iguales. Todos tienen una u otra variación. Claro, no estoy diciendo que uno dice una cosa, otro dice otra. No, estoy diciendo que hay variaciones, como por ejemplo que allá dice amén, aquí no dice amén. O como lo que tenemos ahorita en este momento, que aquí dice gracia y paz a ustedes en la Nueva Versión Internacional, que es una traducción, no es un manuscrito, y mucho menos es una reproducción del original, ¿no? Aunque trata de apegarse a él, igual que la Reina Valera. Pero usted ve, ahí hay una diferencia, porque se alarga el saludo en la Reina Valera. Esa es una variación. Pero entonces, ¿cómo saber cómo era lo que verdaderamente escribió Pablo? Era el saludo tan corto como lo presenta la Nueva Versión Internacional, que simplemente dice gracia y paz a ustedes, punto, y se acabó. O lo que Pablo escribió era más extenso, como lo tiene la Reina Valera, que dice gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra saber cómo era lo más cercano al original? Por medio de la reconstrucción. Al reunir todos esos documentos, se hace una labor de reconstrucción en donde se va retrocediendo en el tiempo hasta que se llega a determinar lo más cercano posible en el tiempo y en la confiabilidad de los documentos a lo que pudo ser el original. Entonces sucede que la frase larga, como la tiene la Reina Valera, no hay ya nadie, ningún comentarista serio, que la acepte. Y si usted examina el Nuevo Testamento griego, que podríamos decir ese es ya la reconstrucción más cercana a los originales con que cuenta la humanidad hoy en día. Se llama el Nuevo Testamento griego, simplemente así se llama. Y obviamente está en griego, ¿no? Pero el Nuevo Testamento tiene lo que se llama el aparato crítico. El aparato crítico son notas que lleva al pie y donde habla de cuánta certeza hay en una reconstrucción que se hace de determinado pasaje. El grado de certeza se clasifica en 4. Está el nivel A, que significa una seguridad casi total, que así decía el original. El B, que es bastante seguridad, que así decía. El C, que hay razonables dudas para pensar que así era el original. Y el D, que diría probablemente, lo más probable es que no decía así el original. Pues sucede que la versión corta, gracia y paz a ustedes, como tiene la NBI, tiene la clasificación A. Es decir, que hay casi una total seguridad que el original decía así. Y si usted ve el aparato crítico del Nuevo Testamento griego, lo clasifica esto como A. Y la variante que aparece en la Reina Valera ni se menciona. Yo la estuve buscando hoy para ver en qué clasificación quedaba.
la versión larga de la Reina Valera, y ya no aparece. O sea, ni siquiera lo ponen. O sea, la consideran tan espúrea que mejor ya ni la ponen, no van a gastar papel en eso. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que realmente Pablo escribió, fue esto: gracia y paz a ustedes, respaldado por miles de manuscritos. Ahora, esa es la ventaja, hermano. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene la Nueva Versión Internacional, ¿no? Que como es una traducción que se hizo en el siglo XX, cuenta con un aparato crítico textual muchísimo más bueno. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción que hoy conocemos como Reina Valera, eso fue en el siglo XVI. Ahí ni existía el aparato crítico. Entonces, ¿qué significa? Que Reina Valera se equivocó, o Casiodoro de Reina, perdón, se equivocó. No, no es que se equivocó, es que él tenía esos manuscritos, que realmente no eran propiamente los manuscritos, sino que era una recopilación que Erasmo de Rotterdam había compilado y que no la hizo. Bueno, la hizo con los manuscritos que en el siglo XVI estaban disponibles, que hoy nadie, ningún traductor serio de la Biblia los va a tomar en serio esos manuscritos, porque ahora hay documentos mucho más antiguos y mucho más confiables. Entonces, ¿qué significa esto? Que la NBI le está quitando a la palabra, como alguna persona en su sencillez podría pensar. No, si es que la palabra no es la Reina Valera, la palabra es lo que quedó escrito en el griego. Entonces, la palabra es aquella traducción que se aproxima más a lo que es esa reconstrucción del original que se ha hecho ahora. Y en el caso de este versículo, la NBI es la que toma la variante A, es decir, la que tiene casi una total seguridad que así era. No hay una posibilidad para una seguridad absoluta, porque seguridad absoluta solo se podría tener teniendo ahí lo que Pablo escribió, pero como eso ya no existe, ya esa posibilidad no existe. Entonces solo queda la posibilidad de casi una seguridad absoluta. Entonces el saludo original era así, más corto. Entonces, repito, no es que la NBI le está quitando a la palabra, es que la Reina Valera le añadió a la palabra. Y lo que la NBI está haciendo es dándonos un acercamiento a lo que eran los originales. Con esto yo no quiero decir que la NBI sea una traducción perfecta, porque como las traducciones las hacen los hombres traducen no inspirados por el Espíritu Santo, y por eso es una obra humana y por lo tanto tiene errores, y la NBI tiene errores. Y yo ya le he dicho que a mi forma de ver hay por lo menos un error grave que yo considero en la traducción de la NBI, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, pero ese es otro tema. Pero lo que es evidente es que la NBI es una traducción mucho más cercana a esa reconstrucción de los originales que la Reina Valera, que tiene ya ¿cuántos? 9 siglos que se hizo, ¿no? Entonces resulta que el saludo es así de breve: gracia y paz a ustedes. Pero note que el saludo habla de dos elementos: gracia, porque gracia es una de las palabras claves para Pablo. Recuerde que aquí Pablo es su primer escrito, pero usted note cómo él ya está manejando conceptos. Hemos visto ya el concepto de iglesia, el concepto de Señor para referirse a Jesús. Ahora aparece el concepto de gracia, que para nosotros es un concepto que lo manejamos muy bien. A veces de manera sencilla decimos recibir un favor inmerecido. Sí, gracia tiene esa idea, pero no es todo. Gracia significa mucho más que eso, pero entendemos lo que es gracia. Y luego el otro saludo es paz a ustedes, que ahí sí realmente no es
una elaboración teológica de Pablo, porque paz es en el griego es Irene. Por cierto, pues las hermanas que se llaman Irene, pues ya saben que su nombre lo que significa es paz en griego, ¿no? Entonces, Irene era la traducción de la palabra shalom en hebreo, y shalom era la palabra que los judíos utilizaban para saludarse. Así como nosotros nos saludamos diciendo Dios le bendiga, el judío se saluda diciendo shalom. Pero claro, Pablo no les podía decir a los tesalonicenses que eran gentiles shalom, porque les estaba hablando en hebreo, no le iban a entender. Entonces se los tiene que traducir al griego. Entonces utiliza la palabra Irene, que es paz, y por eso dice gracia y paz a usted. Entonces, es un saludo el que él está dando, donde está deseando que los cristianos en Tesalónica tengan gracia y paz. Esa es una traducción, perdón, una introducción. Es la introducción a la carta a los tesalonicenses. Y luego él comienza a desarrollar ya su tema. Usted puede notar que, a diferencia de las otras cartas de Pablo, esta es una carta muy breve, muy económica en el uso de las palabras. Es un solo versículo todo el saludo. Bueno, no el saludo, sino que remitente, destinatario y saludo, todo en un solo versículo. Cuando en las otras cartas usted puede ver que eso le puede tomar a Pablo 3, 4 versículos, pero él comenzó escribiendo así, bien brevemente. De esto, hermanos, creo que hay diversas lecciones que podemos aprendernos, entre ellas que parte de la salvación es ser reunidos como pueblo de Dios, y que Dios lo que desea para nosotros es otorgarnos su gracia y su paz cuando llegamos a ser parte de ese pueblo o iglesia, que es el nombre que recibe en el Nuevo Testamento. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que hoy sea su día de tener la gracia, la paz y el amor que solo Jesús puede darle. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por estas personas que tú llamas en tu bondad y misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, nuestro Mesías. Gracias porque en ti alcanzamos la paz, la misericordia. En ti, Señor, somos reunidos como pueblo, y esto como parte del plan redentor que tú tienes para aquellos a quienes llamas a tu gracia. Ahora, Padre, ponemos ante ti estas personas, a los televidentes, a los que escuchan a través de la radio. Llega a ellos para darles vida nueva, cambiarles, y que sean afirmados dentro de esta gracia para perseverar en la fe del Hijo de Dios. Por Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén.